Bienvenidos y bienvenidas a este Festival BC Negra 2021 en su sesión, o mejor dicho, bajo la consigna de Rambla Negra. Hoy vamos a presentar una mesa muy especial porque dentro de este Festival de Literatura es la mesa dedicada al cómic. Yo soy Meri Cuesta, soy la consigliere de este festival, que eso significa en el léxico que manejamos aquí la asesora adjunta al comisario, y desde que arrancamos este festival, esta nueva etapa hace 4 años, pensamos que el cómic tenía que estar cada vez más presente como primo hermano, que es al fin y al cabo de la novela negra y de la ficción criminal. Y podemos afirmar a día de hoy que tanto el cómic como también la música o también la poesía, pues al final se han ido extendiendo como una mancha de aceite dentro de toda la programación de este festival literario. Y eso lo vamos a celebrar hoy con una mesa redonda de rock stars del cómic, que iba a ser en el Sidecar, que ya le pegaba mucho también, pero al final, como estáis viendo en estas sesiones, lo hacemos desde el plató de La Virreina. Son 4 voces fundamentales dentro de la cultura popular, dentro de la cultura underground y, desde luego, dentro de la historia del cómic: Víctor Coyote, Miguel Gallardo, Rusé Mesa y Jaime Martín. La calle, el pulso del cómic, es una mesa que aborda la importancia de la calle en el imaginario de la historieta, pero ya no solamente eso, sino también la calle como territorio definitivo para el devenir tanto espiritual como industrial también del cómic en nuestro país. Así que os dejo con estas 4 grandes estrellas, esto es BC Negra 21, la calle, el pulso del cómic. Pues tal como dice Meri, bienvenidos a todos. Primero, antes que nada, gracias Meri por considerarme a mí también una de las stars del underground, aunque solo sea la moderadora. Empezaremos la mesa presentando primero a los reales 3 stars, que son enfrente mío, en línea recta tengo Miguel Gallardo. Casi no hace falta mucho presentarlo, pero bueno, es un autor veterano del cómic, nació en Lleida. Bueno, sobre todo para distinguirme de Miguel Gallardo, el cantante, aunque solo sea por eso. Sí, sí, desde luego, Miguel Gallardo. Bien, formado, como dijo antes, en Barcelona, y fue uno de los que vivió la fundación del mítico Víbora en 1979, hace ya más de 40 años. Es súper conocido por ser el padre del personaje Makoki, junto a Juanito Mediavilla. Y también ha trabajado después como ilustrador, ha hecho libros, revistas y más recientemente autor también del súper famoso María y yo, sobre su hija. Y su último cómic es su última experiencia pues, con el cáncer y la pandemia justo el año pasado, llamado Algo extraño me pasó camino a casa. Luego tenemos a Jaime. Hay que decir que los 3 autores tienen obra reciente hecha de este año 2020. Jaime nació en el Hospitalet de Llobregat, empieza en el mundo del cómic en revistas como Caníbal, Humorística y Bichos, y luego entró a formar parte también del equipo del Víbora en 1987, cuando Miguel y compañía eran unos veteranos, Jaime era el jovencito. Y ahí hizo la serie Sangre de Barrio, por la que ganó el premio al Salón del Cómic, el autor revelación. Y las últimas obras que ha hecho son Las guerras silenciosas, Jamás tendré 20 años y Siempre tendremos 20 años en este último 2020, que es su autobiografía, podríamos decir. A mi derecha tengo a Víctor Coyote, es el único de los 3 que es de fuera de Cataluña, nació en Galicia y es un hombre multidisciplinar que ha hecho de todo, ¿no? En 1979 fundó Los Coyotes, un grupo de punkabil en plena movida, ¿no? Sí. Y luego también es conocido como Víctor Coyote Aparicio Abundancia, o sea, unos nombres muy largos. Es que yo cuando nací me pusieron el nombre y los apellidos de mi padre y de mi madre. Víctor Aparicio Abundancia. Ajá. Sí, así de fácil. Lo de Coyote ya me lo puse yo. Muy bien. Y bueno, ha hecho de todo, como es artista multidisciplinar, es autor de cómic, diseñador gráfico, ilustrador, escritor, ha hecho documentales.
videoclips, de todo. Ha colaborado en la revista Madrid. En cuanto a libros, tiene un cruce de perras y otros relatos de los 80. Es una crónica del Madrid muy acorde con esta mesa de hoy. Sí, un poco, sí. Sí. Y también en 2020 resulta que es autor pues, tanto de Disco, que es Las Comarcales, buenísimo por cierto, y Días de Alarma, sobre la pandemia. Que son, efectivamente. Hechas las presentaciones, he preparado una mini presentación que resulta que ahora no sé si se puede ver. Dificultades técnicas Sí, nos dificultades impiden ver la técnicas. presentación. Bueno, total, da igual en eso. Da igual, tiramos para adelante. Aquí está. Mira, no, atrás. Atrás, esto se ha ido al principio, ahora veremos todo. Bien. Queremos empezar, como la mesa se llama La calle, el pulso del cómic, dedicado principalmente a las Ramblas, quería empezar pues con algo muy de tiempos remotos, ya digamos que es de los años 70, en 1973, cuando empieza el primer cómic realmente underground español, que es El rollo enmascarado, y esto es la página central donde hay un mapa que se tiene que recorrer, es como una especie de juego de la oca donde el marinero tiene que llegar a la prostituta, a la señora, como dicen ahí, y pasas por todo el centro, por todo el barrio gótico, entre Paralelo, Gótico, Plaza Real, bueno, todo lo que era el movimiento underground en esa época. Quería empezar con esto para preguntaros a los tres, ¿qué hacíais en este momento? Estamos en el año 73-74. Jaime, eras pequeñito. Sí, yo en el 74 tenía 8 años. Sí, o sea, tú no cuentas poca mucho. cosa hacía por aquí. Tú no cuentas mucho, pues no podías salir ni llegar aquí y te deberían decir, la Rambla es peligrosa, no puedes ir. Bueno, con esa edad la única relación era que mi madre, que estaba estudiando yoga en aquella época, venía a la Rambla y curiosamente ella, que nunca ha sido nada religiosa, se juntaba con los Hare Krishna porque los Hare Krishna daban cursos de cocina vegetariana. Mi madre estaba interesada en eso, entonces ella pasaba el rollo religioso, pero iba a aprender cocina vegetariana y luego nos explicaba en casa pues sus movidas por la Rambla con los Hare Krishna y este rollo. O sea, que esa es mi única experiencia en esa edad. En cambio, Miguel y Víctor, bueno, Víctor, tú porque eres de fuera, tendremos que en tu caso, se extrapolaría a Madrid. En tu caso sería el rastro casi. Sí, bueno, ¿no? yo en esa época, en el 73-74, estaba a punto de irme a Madrid, pero aún estaba en Galicia. Yo en esa época conocía menos estas cosas, que las fui conociendo después, pero bueno, sí que estaba ya en lo de la música, ya en aquella época estaba Disco Express, el antiguo, y ya se conseguían. El rollo enmascarado y todo esto eran más difíciles de conseguir y había menos información, pero sí en Disco Express salían y había una cierta noticia de eso. Y ya te digo, yo estaba a punto de irme a Madrid a estudiar porque me fui en el año 75. Justo cuando, en pleno movimiento, Franco muriendo, ¿no? O muerto ya. Sí, exactamente. Franco, llegué yo y se murió Franco. Prácticamente fue No tiene así. nada que ver los dos hechos, ¿no? No tiene nada que ver, no sé. Bueno, no tiene nada que ver, creo. ¿Y tú, Miguel? Yo llegué en el 74 dispuesto a comerme Barcelona desde Lérida, mi Lérida natal, que es una ciudad pequeña de provincias. Vine a seminarme en Bellas Artes, me suspendieron, lo cual está muy bien porque luego he podido ir a dar charlas en Bellas Artes diciendo gracias por suspenderme, y luego fui a La Massana, donde me echaron a los 2 años por no ir, ¿no? Así que esa fue mi carrera. Y claro, venir de una pequeña ciudad de provincias y desembarcar en Barcelona cuando estaba pasando un montón de cosas aquí. De hecho, en el mundo del cómic, muchos dibujantes de todas partes de España venían aquí, ¿no? Porque aquí es donde empezaban a salir las revistas underground y todo eso, ¿no? Y las Ramblas era el centro de todo eso, ¿no? Si querías ver a alguien o conocer a alguien, pues te podías ir al ópera o a los 4 o 5 bares que había, que no había tampoco demasiados, con lo cual era mucho más fácil que la gente se encontrara. En general había menos gente que estaba haciendo cosas, con lo cual cuando pasaba algo como una exposición o lo que fuera, todos estábamos allí en comandita. Así que yo bastante enseguida conocí a la gente del rollo, aunque solo fuera un poco de lejos, ¿no?
ibais todos a los mismos bares. Entonces, vamos al tema de esto, de la importancia de la Rambla como el centro de reunión y distribución. Por ejemplo, aquí tenemos también en Paupérrimus, el siguiente cómic que hicieron la gente del rollo, es un dibujo de Pepíček, que es el llano de la Boquería, el plan de la Boquería. Entonces aquí es donde era, ¿no?, todo el meollo. Tú antes has hablado de la ópera, ¿no?, el Café de la Ópera, sí, que es donde se dice, donde al menos Nazario cuenta que se conocieron los del rollo. Sí. Entonces, ¿qué hacíais? O sea, estabais en los sitios de reunión, los kioscos de la Rambla, luego apareció la librería de Jaume Fargas, ¿no? También. Exactamente, íbamos al ZAP, nos reuníamos nada que ver con una tienda moderna de cómics, ¿no? Recuerdo que la tienda del ZAP eran 4 cajas de frutas, literalmente de frutas de madera, con 5 cómics que había traído de Ámsterdam. Entonces, cuando llegaban, volaban, porque no teníamos tanto acceso a las cosas como ahora, ¿no? Era pillar un cómic de los Frick Brothers o cosas así, era realmente difícil, ¿no? Pero las cosas que conseguíamos eran tesoros totalmente, ¿no? Entonces, cada día, ¿cómo los descubristeis? Porque tú llegas aquí en Barcelona y en Valencia, en Lleida. No sé si te habías tenido ya contacto con la cultura underground. No, sí, una vez estuve hospitalizado en el clínico cuando era preadolescente y convencí a mi madre de que me comprara un libro que salió que se llamaba, era un recopilatorio de cómic underground americano. No sé si fue Lumen o algo así, ¿no? Y ahí salía una primera historieta de Robert Crumb, que se llama La familia que fue ya unida permanece unida. Y yo vi aquello y dije, ¿se puede hacer? Yo quiero hacer esto. La hospitalización te hace ver de, hey, sí, es tu primer contacto con el underground. Totalmente, o sea, de pronto descubrir que los tebeos que yo había leído de pequeño y tal estaban muy bien, eran muy divertidos, pero joder, se podía hacer eso, ¿no? También. Y vine aquí a Barcelona dispuesto a dedicarme a... Entonces, el primer trabajo que tuve, que es donde conocí a Mediavilla, fue un estudio de animación para televisión. Hacíamos spots como tan celebérrimos como Rodolfo D'Agostino, Llévame a casa, pero de personal de base, ¿eh? O sea, pintábamos planchas, limpiábamos, y ahí estaba Mediavilla. Y, bueno, compartíamos este placer por dibujar y por el cómic. Y hasta que al final aquello no dio más, lo del estudio de animación, y decidimos irnos a vivir juntos y empezar a dibujar sin revistas, porque solo estaba Star. Star estuvisteis vosotros, aunque sí, Star. Sí. Y ahí es cuando yo desembarqué en Disco Express, que me llamaron para maquetar, yo que en mi vida había maquetado nada, y para que pusiera dibujitos. Entonces me pidieron una serie más o menos, ¿no? Y ahí salió Makoki. Y ahí nació Makoki, sí, evidentemente. Con Mediavilla los guiones. Y Víctor, que hablábamos cuando hablo del underground aquí en Barcelona, que es el ambiente de las Ramblas, la librería ZAP y tal. Sí. En Madrid, ¿qué es lo que era? O sea, el equivalente en Madrid teníais, bueno, en el rastro. En Madrid que había, ¿no? Sí, se centraba mucho la cosa en el rastro. Tanto la cosa de música como la cosa del cómic se centraba bastante en el rastro y los fanzines se vendían en el rastro. Ya después, más adelante, ya no, pero toda esa primera... O sea, en Madrid se despegó mucho en el año 77, 78, ahí despegó bastante y ahí era cuando la gente verdaderamente hacía fanzines y tal. Toda esta cosa del underground, digamos que venía del rock de los 70 y eso pilló menos. Yo creo que pilló mucho más aquí en Barcelona que allí. Quiero decir, la gente estaba enterada, yo estaba enterado, porque después, quiero decir, cualquiera que estuviera interesado en los cómics o en el rock, el underground venía muy por ahí, el underground americano. Entonces, era una cosa que sí que se conocía, pero no había tanta escena ni gente haciendo cosas en el underground americano como hubo después con el tema del punk, digamos. Que además después todo eso de los fanzines, digamos, de esa época son más antes de que se llamase la movida, o sea, era como cuando le llamábamos el punk, el punk o la new wave o la nueva ola. Pero... Bueno, es que antes de eso era tal como se llaman los fanzines, el rollo. El rollo era una palabra básica del hipismo,
El rollo Sí, era con el lo que rollo se era una bautizaba cosa así, todo. El rollo este, el rollo aquel. Y lo que sí había era gente que estaba conectada, pero con Barcelona directamente. Por ejemplo, Alberto García Lix, el fotógrafo que hizo la foto de nuestro primer disco, publicaba en el Star las Sí. cosas esas de rockers, las portadas esas Bueno, de rockers. CSP, a CSP nos CSP, encontrábamos y eso. también, sí. Y yo intenté dibujar primero en una casa que había en Madrid que se llamaba El Carajillo Vacilón. Sí, recuerdo. Y ahí, pues no, aún estaba yo un poco verde o algo así, y después lo primero que publiqué fue en Bésame Mucho, que era de aquí y que era ya un poco posterior. Sí, Bésame Mucho y era posterior del Star, de hecho en la revista del Star cuando cerraron, ¿no? Luego Juanjo creó Bésame Mucho después. Sí, Entonces, era o sea, los 80. el Star era puro 70s, ¿no? Sí, sí, sí. Era Sí. como pre-punk y el Sí. otro era ya como un poco así. Sí. Sí, el hecho de la mesa esta de hoy también es la importancia de las Ramblas en cuanto a la difusión y distribución de cómics y tal, los kioscos. Entonces, por ejemplo, Barcelona es donde habían las revistas. Y antes de que se pudieran vender las revistas, pues, aquí es donde realmente la gente, dice, os reuníais, ¿no, Miguel? Sí. Y los cómics underground que no habían sido distribuidos, o sea, por kioscos, se distribuían bajo mano, ¿no? Aquí corrían entre vosotros. Sí, se podían encontrar a veces en el mercado de San Antonio, en alguna parada, ¿no? Pero básicamente en Zap Comics, ¿no? Y luego esto era el epicentro de la ciudad, ¿no? Aquí todo el que quería hacer cosas malas tenía que bajar a las Ramblas. Claro, y después había, a mí como tío de fuera, siempre me sorprendió mucho que las Ramblas, todos los kioscos estaban Abiertos, ¿no? abiertos Siempre. por la noche. Sí. Y después tenían muchísimas más cosas que en Madrid. O sea, ahí venías aquí por la noche, te podías comprar el Rock and Folk, que era una revista muy buena francesa, y eso estaba muy bien y era muy sorprendente. Bueno, y luego había sitios como el Drugstore, ¿no? Eso que estaba pensando Que era ahora un mismo. sitio digo, peligroso donde se reunían gente de mala catadura. Claro, las Ramblas era un sitio interesante por eso, ¿no? Porque se juntaban muchas tribus, ¿no? Diferentes. Yo recuerdo de que me lo contaron, esto ya no lo viví yo, pero me contaron que al principio, por ejemplo, la gente iba a comprar chocolate, iba a comprar hash a legionarios que vendían en la zona del Borne y todo eso, porque ellos habían venido de África y habían traído, ¿no? Los cigarrillos hechos ya, todo esa... Bueno, y luego también está la época que venían los marineros de la Sexta Flota, o sea, también Sí. llevaba el factor extranjero, ¿no? Que también deberían traer esta gente, pues cultura americana, evidentemente, Sí, sí, ¿no? sí. Cosas que no llegaban aquí, pues traían a través de ellos. Me ha hecho gracia antes que ahora decías que has hecho los hippies, ¿no? Hablabas. Y me estaba acordando de que en la revista Star en el 76, el primer artículo de Paul Malvido habla de que forma parte de una de las primeras tribus de hippies y de freaks, ¿no? ¿Vosotros los considerabais también de estos hippies y freaks en esa época? Bueno, entonces no había como etiquetas o denominaciones, ¿no? Fue una cosa como, se muere Paquito y de pronto se abren las compuertas y entra todo. Hippies, pre-punks, rockabilis, lo que sea, daba lo mismo, no teníamos etiquetas, sino que cada uno era más bien de un look de estar por casa. De no ducharte mucho porque no había muchas duchas en las casas y de dejarte crecer el pelo y ya estaba. Eso de las duchas, siempre leo muchas cosas sobre underground y tal, y todo el mundo dice eso de las duchas, que si alguien tenía ducha, ¿tienes ducha en casa? Pues vamos. Claro, porque los pisos baratos, eran pisos viejos, de Gracia, de un montón de barrios que ni siquiera tenían baño. Teníamos un amigo al lado de casa en Gracia que tenía puesta la ducha en el sitio más original de toda la casa, que era encima de la pica de la cocina, que era de piedra, con lo cual si querías ducharte tenías que subirte encima de la pica. Pero la vida era barata y era sencilla, entonces. También en las Ramblas habían personajes icónicos de las Ramblas. Hoy esta mañana aquí se ha hecho una mesa también sobre los personajes de las Ramblas, y Nazarios es uno de ellos, evidentemente. Sí. Nazario, Caña, Camilo, ¿no? Y, o sea, que incluso esto ya es la primera diapositiva, fotografía de arriba es Nazario ya haciendo a Narcoma, ¿no? Sí.
el detective transexual que apareció por primera vez, no en el Víbora, sino antes en la revista Rampa, pero bueno, en el Víbora es como empezó él y además en color. Y que causó mucho trauma infantil, me imagino. Seguramente, A los que ¿no? cayeron en sus manos. Sí, en las familias que el hermano mayor compraba el Víbora y antes del Víbora muchas cosas, y el hermano pequeño lo leía y claro, le explotaba la cabeza. Solo con las historias de Nazario. Os llegaban cartas en el Víbora de quejándose, ¿no? La gente... ¿o No, qué va, nos llevaban un montón. De hecho, el que llevaba el almacén era el encargado de recopilar las cartas, que siempre eran de fans. Nosotros teníamos fans en La Modelo. Yo todavía conservo cartas, ¿no? De un tío en la Quinta Galería que había destripado un par de farmacias, lo mucho que le gustaban nuestros cómics, y era como, bueno, pues este es nuestro público. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Makoki son una banda de delincuentes y Sí, sí. de gente de la calle, ¿no? Sí, sí. Porque... No, y desde fuera el Nazario se percibía como, o sea, era muy documental de Barcelona, o sea, Nazario lo notabas, o sea, aunque no tenías mucha idea de cómo era Barcelona, porque yo no había venido nunca, pues de repente era eso. Es como Krum cuando empezó a hacer que hacía los paisajes estos americanos, que tenía los bocetos todos estos, pues Nazario era muy, muy Barcelona y muy las Ramblas y muy así, y después venías y era muy así. Claro. O sea, era muy así. Y Es que después, además... con respecto a toda esa cosa de los hippies y todo eso, yo creo que había una cosa de cómic underground que era de freaks, más bien, que era como de freaks de colgados, ¿no? Sí. Y entonces esa parte, digamos, que era como gente, como los radicales del rollo rock, ¿no? Quiero decir que era como... Y ahí se movía un poco esa historia, sí. Luego otra parte interesante de los cómics es que esa parte documental de Nazario es cierta, ¿no? Que yo los cómics que leía de pequeño, el Pulgarcito y cosas así, nunca podías identificar la ciudad, ¿no? La ciudad era un diseño abstracto. Pero en nuestros cómics y en los de esa época empieza a identificarse, ¿no? Las Ramblas, los barrios, y de pronto eso a la gente le da mucho rollete, no sé, de pronto identificar tu propio barrio, ¿no? En vuestros cómics, de hecho en el Víbora pasa mucho, o sea, empieza Nazario, Sí. Que ya todo es Rambla básicamente, pero ocurre mucho tanto con Nazario, con Alfredo Pons, que era también con sus historias de las putas de las Ramblas, o con Sarita y las internas, ¿no? Se identifica mucho las Ramblas. Aquí, de hecho, en esta imagen que os he puesto, está tu buitre, y Rambla, y una página de Otan sí, Otan no, tuyo. Sí. Y Jaime, pues tienes aquí tu último cómic y Sangre de Barrio, que es con el que ganaste el premio a la autorrevelación, que también sale mucho las Ramblas ahí. Las Ramblas, y también sale bastante Hospitalet, ¿no? Porque yo cuando era adolescente, claro, vivía y vivo en Hospitalet, y para nosotros era una especie de rito iniciático, ¿no? Cuando ya teníamos, pues yo qué sé, como 14, 15 años, íbamos al instituto, nos juntábamos ya entre gente más o menos parecida, pues los peludos con los peludos y tal, los primeros canutos y todo esto. Y cuando ya vamos en plan como el que se va a la selva a descubrir qué sucede fuera de nuestras fronteras, pues descubrimos el barrio chino, el gótico, los kioscos, que antes comentabais que yo flipé la primera vez que vi que vendían fanzines en los kioscos de las Ramblas. Incluso los álbumes de Tutén, no solo revistas mensuales, sino muchos álbumes de Tutén se vendían en los kioscos de las Ramblas, ¿no? Entonces, yo siempre trataba de jugar con esa dualidad porque para mí era un mundo Hospitalet, que ya de por sí era también como una selva aparte, y luego estaba el centro de Barcelona, que era casi como más, cuando ya te haces mayor, pues tenías que meterte en la selva de verdad, ¿no? Iniciación, un rito de iniciación. Entonces, descubrir todos los garitos que habían por allí que pinchaban rock duro, como el Tarkus, Infants, el Piaf, había un montón de bares por el gótico, por el chino, que bueno, hacíamos siempre
recorrido por todos aquellos garitos, al principio un poco asustados y luego ya como si estuviéramos en nuestra casa, ¿no? Sí, de hecho, aquí en tu cómic, en Siempre tendremos 20 años, lo retratas muy bien. Incluso aquí he puesto al final la viñeta de abajo en que vais a las Ramblas a comprar las revistas de cómics, los cómics, y justamente ahí me parece que es 1984, ¿no? Estabais, comprabas de Tutén. Bueno, yo, por ejemplo, además tengo mi memoria empieza a flaquear. Antes, por ejemplo, comentaba lo de los Hare Krishna en el 74 y no era tan pronto. Yo creo que no existían. Cuando mi madre frecuentaba a esta gente sería por el 80, que fue justo cuando yo empecé a hacer estas salidas al centro con los amigos, ¿no? Y eso que comentas de que, bueno, pues salen mis historias, llegó un momento en que es cierto que yo dibujaba Hospitalet y dibujaba la Rambla, y en un momento dado gente que vivía en la Rambla, que se dedicaba a vender hachís, acabaron conociendo las historias que yo dibujaba, porque una vez salí de Infants, una discoteca Geviatas que había por allá, fuimos a comprar hachís, iba con mi colega Suru, y no sé cómo demonios fue que por la calle San Ramón o por ahí, el tío que nos vendía se le pasó por la cabeza decir: ¿y tú te pareces cantidad a un personaje que se llama Suru, que sale en Los Primos del Parque? Soy yo. Y este es el que lo dibuja. Hostia, pues no, vosotros no podéis comprar esto es una mierda, vamos. Seguidme. Entonces, bueno, por una vez para algo sirvió. Para algo sirvió. Seguimos al tipo, y como en esas películas que entras en un piso, empiezas a seguir a gente, se mete en otro piso, sale por la puerta de atrás, y nos hizo hacer un recorrido extrañísimo, como una especie de laberinto, que yo pensaba, ¿dónde vamos a ir a parar? No, venid. Y pasamos por casas donde había gente, y al final llegamos a un sitio, sacó un tocho: vosotros de este, que es el bueno. y fue ese momento extraño en que, bueno, lo que yo estaba descubriendo, lo que yo estaba empezando a dibujar en los cómics, acabó fusionándose con el ocio, con el trabajo, con los personajes que yo dibujaba, y fue todo como un momento en que de golpe aquello formó una sola entidad. Una sola masa. Una sola masa. Bueno, es lo mismo que pasaba en el piso que teníamos con Mediavilla en Gracia, que el personal que pasaba por el piso no se distinguía mucho de los personajes de las historietas, la verdad. Porque siempre aparecieron. En esa época, que era una época muy solidaria, muy esto, la gente se presentaba en tu casa a dormir una noche y luego se quedaban enganchados 3 meses, ¿no? Esto, no, yo vengo de aquí, de allí. Y solo con el pase aquel de personajes ya teníamos guiones suficientes para cualquier cosa. Vosotros, ahora nos pasó a la gente, muchos de los personajes, de hecho, están inspirados en gente que conocíais, ¿no? El Niñato me contabas, ¿no? Que lo conocíais, de hecho. No se llamaba así, pero sí. Y la jerga, ¿no? La jerga utilizada. Sí, esto, Juanito iba siempre con los bolsillos llenos de papelitos donde apuntaba lo que oía. Tenía un oído cojonudo el tío. Y íbamos a tomarnos algún bar y ya está pillando, ¿no? ¿El buitre? Pues aquí, el buitre, ¿por qué metes a un buitre? ¿Cómo te inventaste el que viviera en Colón? Ni idea. Esto surgió ahí en el estudio con Juanito y se nos ocurrió. Y en las noticias de la prensa había una noticia sobre un tal Whitaker, un americano de la bolsa que se había suicidado, algo así. Dijimos, ya está, el buitre Whitaker, ¿no? Y a partir de ahí ya eclosionó y ya se nos fue la perola a todo eso, y le fuimos añadiendo pues los pequeños detalles, ¿no? Al final yo acabé haciendo un plano de arquitecto de Colón, donde tenía mesa de billar, un loft, aquellos acojonantes. Es buenísimo, sí, lo podía haber puesto, porque además... Bueno, y acabó saliendo en el ABC, que es lo más impresionante. Es verdad. Tú también estabas en el ABC, en la sección aquella... Yo hacía algunos dibujos, algunas cosas de humor me encargaba, sí. Algunas cosas. Gente y aparte, el suplemento ese. Sí. Que los lectores habituales del ABC debían pasar como así, ¿no? Sí, es que, a ver, también pasa una cosa que es como... la vuelta ya completa, ¿no? Quiero decir que cuando alguien cuando alguien controla de algo, pues te dice, no, pues como vas a hacer un artículo de los Residents, no, vamos a hacerlo de Bruce Springsteen. Pero claro, cuando el tipo no tiene ni idea de nada, que era lo que pasaba un poco en ABC, cuando no sabía muy bien por dónde iba el tema, pues le daba igual que dibujaras el buitre Whitaker, o que dibujara el
Daniel Torres, Sí. alguno de sus personajes, ¿no? Pero claro, hasta que algún militar retirado debió haber una tira al buitre y debió Sí, bueno, ¿esto sí, qué es es? Lo publicasteis durante 3 años. si 3 no años, recuerdo mal. O sí, sea, 3 con las años es mayores mucho. salvajadas que se han visto. Sí, sí, sí. Antes decíais, con Jaime explicaba lo que un día se encuentra un tío que lo había reconocido. ¿Vosotros os han ocurrido cosas así parecidas en esos tiempos? Sí, llegó un momento Seguro. que nos convertimos un poco en rockstars, porque ahí sí. empezaron las giras del cómic que nos invitaban. Los ayuntamientos socialistas hicieron ferias del cómic en el último pueblo de España. Y allí que ibas, en su vida habían hecho una feria del cómic, no sabían qué hacer contigo. Si venía un músico tocaba y tal, pero un Sí. dibujante, ¿qué hacemos con un dibujante? Bueno, hacíais dibujos en directo, ¿no? Sí, hacíamos los dibujos aquellos y eso. Pero había sitios donde nos estaban esperando fans y nos esperaban como si fuéramos héroes del rock. Pero claro, esperaban verse tíos con una chupa de cuero, tobilleras o rodilleras. y eso. Claro, no respondíamos a la imagen que teníamos que responder. Y Jaime, tú aterrizas en el Víbora en 1987. ¿Y cómo lo ves? Porque tú llegas, ¿sabes? Como decíamos antes, eras el jovencillo, ¿no? Y ellos los expertos. Buah, experto. Bueno, pues yo llegué, supongo no, llegué un poco cohibido porque yo descubro la revista El Víbora en el instituto, cuando tenía 14, 15 años, en el año 80, 81, y de golpe viendo eso, pues ya todo lo que había leído anteriormente, que eran revistas de género, de terror o ciencia ficción, aquello se cayó, me pareció una chorrada y ahí quedó ya para los restos, ¿no? Entonces descubrí, viendo el Víbora, pues que había gente, lo que comentaba antes Miguel, ¿no? Cuando yo veo historietas donde la gente fuma canutos y yo estaba descubriendo los canutos, digo, esto se puede dibujar, ¿no? Claro, no había visto a nadie con una pistola láser fumándose un porro o en el creepy cosas parecidas, ¿no? Entonces, de golpe dije, bueno, este es el camino, ¿no? Y cuando en el 86-87 aparezco por allá, pues claro, ya conocía lo que estaban haciendo pues Miguel, Pons, Liu y tantos otros, y pues me sentí un poco acojonado porque era la gente con la que yo había descubierto el underground y estaba en una revista que para mí era un sueño pues intentar publicar allí, que además la gente decía que en el Víbora no entrabas si no conocías a alguien o te drogabas. Entonces yo no conocía a nadie, pero bueno, como mínimo fumaba canutos, así que pensé, algo tengo ganado, ¿no? Y al final todo fue bastante más fácil de lo que se oía decir. También se comentaba mucho de los juegos, que si no tenías un conocido no entras ahí, pero supongo que eran, pues eso, cosas que se decían entre los dibujantes que aún no publicábamos o que teníamos muy poco camino hecho. Pero al final todo fue bastante bien. Y quiero decir que fue cohibido porque yo era muy tímido, pero allí nunca vi pues eso, ningún tipo de prepotencia ni tratar a los... Bueno, sí que recuerdo una vez, que además eso lo he sacado en la historieta esta que Sí, antes es hablábamos, verdad, sí. que está Juanito y Miguel allá como viendo páginas y yo salgo del despacho de Berenguer y Juanito dice, ¿no irás a quitarnos páginas, ¿no? Que empezamos una huelga o algo así. Porque sí que recuerdo algún comentario como en cachondeo de, hostia, otro novato, ¿no? Nos van a bajar las páginas. Hombre, había que hacer un poco Claro, de broma claro. con los novatos. Y desde luego había que hacer algo. Sí, yo poco recuerdo, o sea, nada de novatadas, ¿eh? Sí. Que mira que en un principio pensé, esto va a ser como la mili, que no he hecho nunca, pero siempre he oído que te hacen putadas. Y al final nada. Pero no hacíais novatadas, ¿no? Como No. sí que hacían en selecciones ilustradas al Sí, pobre sí, Bea, sí. ¿no? Sí. Hostia, claro. Sí, pero es verdad que lo que decía Jaime, conectamos con la generación de Jaime, con algunas anteriores, porque básicamente lo que explicábamos era lo que estaba pasando en la calle. Y la gente joven no tenía ningún portavoz. Claro, los tebeos no reflejaban esa realidad. Y de pronto llegamos nosotros y la pusimos ahí encima, ¿no? Y entonces conectamos enseguida. El Víbora Con el es público. totalmente de calle, o sea, todo Sí. es la calle, pasa en la Sí, calle. después también hay otra calle, digamos, que es un poco la cosa esa pop que empezó Mariscal y todo eso, ¿no? Sí. Que es como una calle muy distorsionada, una calle que primero empezó siendo muy valenciana
en Mariscal, ¿no? Sí. Pero que es una calle que no es reconocible, pero sí es reconocible. Sí, o sea, sí. Y tú también a veces también te movías en eso, Sí. porque tú te movías en un registro que unas veces era la calle más, en Macoc y todo eso, la Sí. calle es más reconocible, y tienes otras cosas en que la calle es más abstracta o Sí. Sí, o sí. más distorsionada o más pop o más así. Sí. Entonces ahí hay varias lecturas de eso, claro, Sí. evidentemente. Y luego tras un momento, porque ahora que hablabas esto de la calle, que es más reconocible, más distorsionada o más o menos, aquí hemos puesto una página de tu serie O tan sí o tan no, ¿no? Que había una manifestación en plena Ramblas, Sí. evidentemente. Bueno, Entonces aquí la es un- gente tapa las ramblas. Sí, Así sí, te pero lo ahorras de explicas. dibujar las ramblas, que son jodidas de dibujar. Bueno, después, para dibujar las Ramblas, pues Carlos Jiménez, ¿no? Sí. Claro. Y entonces me gustaría también hablar de las Ramblas como escenario. Hemos hablado un poco de las Ramblas como escenario para vosotros, ¿vale? Los autores, y también para los demás. Entonces, para los demás autores, pues teníamos aquí a Carlos Jiménez, que hizo Rambla arriba, Rambla abajo, o bien Paco Roca, que incluso en el invierno del dibujante nos presenta la historia de los dibujantes de Bruguera, que acabaron dejándolo para crear El tío vivo. Entonces, entonces tenemos aquí unas Ramblas ambientadas, una en los años 60, que es Carlos Jiménez, otras en los 50 y pico, y luego está ya Tatuaje de Vázquez Montalbán con dibujo de Seguí y guión de Es que Ramí a Goya. través de las generaciones, incluso las generaciones de dibujantes, claro, siempre han tenido la atracción esta, las ramblas del sitio cutre, canalla. Yo recuerdo antes de que vinieran las Olimpiadas y la Nueva Barcelona y todo eso, que vale, era un sitio muy cutre, muy canalla, pero era muy divertido, era realmente divertido. Era supongo que una fuente de inspiración grande, ¿no? Sí, era un sitio cutre, pero era Real. era cosmopolita, además, Sí, la Rambla. sí, O sea, sí, que sí. quiero decir que la Rambla siempre ha sido, ¿no? Quiero decir que también hay otras ciudades que también le pasa eso, que hay un paseo grande y después a los lados ya es como a los lados son como los barrios chungos, oscuros, raros, cutres, sí. Eso pasa en algunos sitios, sí, en Madrid, por ejemplo, hay la calle, también pasaba eso, al lado de la Gran Vía, en la parte de atrás estaban las calles de las Puntas, Claro. y todas esas cosas. Y Claro. tú te desvías un poco y ya entras en otro mundo diferente. Efectivamente, sí. Yo recuerdo a mediados de los 80 salíamos de la discoteca esta de Melenudos ahí por la calle de la Rambla. Sí. Y era de noche, era un sábado, un domingo, no recuerdo, y nos cruzamos con un grupo de melenudos de Madrid que, bueno, nos cruzamos de frente y nos dijeron, oye, ¿sabéis dónde está la Rambla? Y digo, esto es la Rambla. ¿Esto es la Rambla? Es que venimos desde no sé dónde, pues es esto lo que hay. Pero si esto, pues nos esperamos que sería, yo qué sé, ¿no? Y ahora no recuerdo, pero están como muy desilusionados, ¿no? Las Porque- míticas Ramblas, ¿no? Claro, o sea que supongo que también debía estar muy mitificado y que a lo mejor era como aquellas bolas que se van haciendo grandes. Y me hizo mucha gracia porque los pobres se llevaban un chasco. Estas no las Ramblas. Y la imagen que os he puesto yo de ahora de Rambla arriba, Rambla abajo, Carlos Jiménez, es de los 80, 85. Entonces nos sirve también para dar un poco paso, para hablar un poco de cuando estamos en la época del esplendor de las revistas, ¿no? Los años 80. Sí. Pero es para dar un poco de paso a que llega un momento en que las revistas ya la cosa decae, acaban cerrando. Barcelona es donde había más revistas Sí. en todas partes. Sí. Encontramos con la crisis, entonces os tenéis que acabar reinventando, todos vosotros. Sí, bueno, yo es que siempre, yo he sido muy perezoso también, yo como he hecho varias cosas, con lo del cómic ha habido épocas en que he dibujado de manera continua y hay otras épocas en que no he dibujado. Entonces, si en esa época, en finales de los 80, los 90, por ahí, no estaba dibujando demasiado cómic y tal, pero sí es verdad que hubo ahí una cosa como una especie de parón, ¿no? Sí. Que luego se revitalizó con el tema con esa cosa de llamarle novela gráfica, ¿no? Sí. Y entonces ahí volvió a...
pero ya no era cosa de revistas. Sí, ya no, los kioscos de las Ramblas ya no venden novelas gráficas. Claro. Sí, bueno, sí, es verdad. Ahora sí, ahora, Sí, claro. ahora es que ahora mismo a mí me ha pasado a veces que vas a tocar por ahí alguna ciudad pequeña de provincias y si quieres comprar el periódico, que a mí me gusta comprar el periódico de vez en cuando en papel, pues te vuelves loco para encontrarlo. A ver, yo también ahora lo compro menos, con lo cual también estás en esa historia, pero sí, es complicado. Y ahora mismo tienen souvenirs, ¿no? Sí. Periódicos suelen tener también. Ahora cafeterías y también. gofres, ¿no? Sí, gofres, sí. Hay un olor a gofre. Y curioso que al revés, en las Ramblas teníamos todas estas paradas de venta de animales, todo realmente políticamente incorrecto Es y de verdad, todo. es verdad. Pero verdad. que le daban ese punto como Es extraño y raro, ¿no? De las 5 de la mañana y una jaula con una serpiente o con un hámster, lo que Sí, fuera. unos ¿no? periquitos o así, Sí, ¿no? sí, Había, sí, Y gallinas, ¿no? También había. ¿no? Sí, sí, pero en aras de una ciudad limpia y moderna, pues todo eso también se fue, ¿no? Y en el momento en el que las revistas decaen, pues vosotros también de lo que hablábamos os tenéis que reinventar. Tú, Jaime, acabas publicando en el mercado francés, porque aquí no... Sí, pero yo no llego hasta el mercado francés hasta 2007. Mientras tanto, los 90 me los pasé haciendo historieta todavía para la cúpula, para el Víbora, algún trabajo alimenticio, porque es cierto que las cosas pues en los 90 no estaban muy bollantes y creo que por eso hemos pasado todos los dibujantes. Y sí que ya hacia final de los 90, principios del 2000, sí que, bueno, yo ya no veía que había mucho futuro para mí con el tipo de cómic que hacía y porque el Víbora ya había cerrado y bueno, y cuando llevé algún proyecto a color me ponían pegas porque decían que era caro de producir en aquel momento, pues ahí sí que fue cuando probé venderlo fuera. Y también, en cierta forma, fue una última oportunidad que me di. Yo estaba haciendo un poco de cómic y un poco de trabajo alimenticio, de publicidad y tal, y estaba con muy mal cuerpo porque sabes que lo que te gusta no te da para vivir, te pagan poco y trabajas mucho, y lo que no te gusta, que es la publicidad, te pagan bien y te daría para vivir si solo hicieras eso, ¿no? Y a mí la publicidad nunca me ha gustado, así que en un momento dado dije, bueno, voy a hacer mi último intento de vivir del cómic y vamos a probar en Francia a ver qué tal. Y bien, fue bien. Hay que decir también que el Víbora, hablábamos del Víbora, es la única que aguantó al final de todas las revistas, y aguantó 25 años, ¿no? Aproximadamente, o sea, cerró en el 2004-2005. Aguantó hasta... Sí. Sí, aunque nosotros, la generación más veterana ya fue saliendo. De alguna manera Berenguer también se fue deshaciendo de todos nosotros. Y entonces muchos entroncamos con lo que hablabas tú antes de la aparición de un montón de revistas en el mercado, revistas ilustradas de todo tipo, que de pronto era un banco para hacer ilustración, ¿no? Y yo me derivé hacia ahí, ¿no? Tú te Acabé decantaste. trabajando... Sí, bueno, y después también algunos derivamos hacia el diseño gráfico, que también en aquella época estaba un poco más... que había menos gente, desde luego. menos gente. Bueno, como además tenías que dar el salto a la modernidad, que era la cosa del ordenador y claro, tal, ¿no? Claro, sí. Pues también o sea, el cómic se seguía haciendo Sí, a mano. a mano, totalmente. Quiero decir que ni yo no sé, y el coloreado tú lo hacías a mano, ¿no? Sí, pero a mí esto que comentas es interesante porque ese momento de intentar ganarme la vida también poniendo un pie en el diseño, en el diseño gráfico, lo llevé bien porque yo me informaticé en el 94 o en el 93 con el Macintosh aquel pequeñito, que era una cajita. No era ni en grises, era blanco y negro. El gris lo hacía contramado. Sí. Y cuando ya cambié de máquina, el hecho de que alguien que sabía dibujar a mano sabía usar un ordenador y podía dibujar con el ordenador, en aquel momento diseñadores de la antigua escuela no habían tantos que supieran usar un ordenador.
Y dibujantes que supieran usar un ordenador tampoco, menos aún, ¿no? No. Y pillé ese momento y me fue bien, y ahí pues pasé una buena época. Incluso recuerdo haber hecho una página web creo que fue la primera página web que tuvo la Escuela Joso, cuando todavía no habían los programas de diseño web, que aún no eran WYSIWYG, que tú estás diseñando lo que ves es lo que se publica, sino que era todo con código, ¿no? Que era HTML Sí, todo. era HTML puro y duro, y también recuerdo un trabajo de estos, y ahí tuve un buen momento, la verdad. Y fue Jaume Fargas quien me enseñó informática en el Víbora por las noches. La cosa era saber hacer algo que los demás no sabían hacer todavía, ¿no? Ese era el punto. Y a ver, ¿qué quería? Sí, hablamos de la calle y la música. La relación entre la calle, la música y el cómic es muy estrecha, ¿no? Aquí tenemos, tú percibes, me pasaste el otro día esta imagen de un fanzine madrileño, ¿no? Sí, que son imágenes muy de calle, muy de... Sí, bueno, el rock siempre, también el tema de la música siempre es muy de calle, aunque a veces no es tanto. Quiero decir que muchas veces las letras de los grupos de rock tenían más que ver en determinadas épocas con una gasolinera de Nebraska que con una gasolinera de Zaragoza. Y entonces eso siempre ha habido ahí una especie de complejo, ¿no? Pero afortunadamente hay gente que no hizo exactamente eso, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí lo de la música, y sí, entroncaba mucho con la cosa del cómic en cuanto a formato, ¿no? Quiero decir, la música siempre es también una cosa condensada y el cómic también tiende a ser un poco condensado, ¿no? Tiene un poco esa tendencia. Había revistas como Star, de hecho, que donaban mucho cómic y música. O también luego salió Vibraciones o el Rock Comics de Discos la Fraga, Press ¿no? también. Son revistas que donaban mucho el cómic y la música. De hecho, aquí... Y Víctor, como es muy sabio, unió las dos cosas, porque claro, los de cómics siempre teníamos la cosa esta de que los de música siempre ligan mucho más, tienen muchas más oportunidades. Los de cómics no nos conoce nadie, ¿no? Y él... Sí, eso pasa con todo el mundo. A mí me hace gracia, pero bueno. Sí. Es un mito. No, a ver, no es que sea un mito o no un mito, lo que está claro es que alguien que se sube... A ver, los dibujantes cuando dibujo no me pongo con gente y con un escalón por encima. Eso influye también, ¿eh? Sí. Quiero decir, entonces, pues claro... Eso evidentemente es así. Por otro lado, a mí me gusta mucho hacer las dos cosas, porque a mí siempre me ha pasado eso, incluso al principio de todo, que cuando la gente salía mucho y se metía mucho y todas esas cosas, yo al cabo de... siempre he tenido esa dicotomía de que al cabo de 2 días, 3 días de estar por ahí desparramando, decía yo mañana no contéis conmigo, porque yo mañana lo que quiero es ponerme a las 9 de la mañana a dibujar, claro, que soy también muy feliz así, ¿no? Sí. Y entonces esa cosa a mí siempre me ha gustado mucho y he podido mantenerla y la verdad es que mola mucho, ¿eh? Mola, seguro. Porque estar todo el rato también ahí o sea, que quiero decir que ser un Sabina de la vida, un persigue minifaldas, es muy cansado, ¿eh? Sí, seguramente a los dibujantes de TVOs no les ha sorprendido mucho el confinamiento, porque básicamente vivimos en un confinamiento eterno. Claro. Vosotros siempre decís que no, es vuestra vida, ¿no? Sí. Estáis confinados. Sí, yo me acuerdo que una vez, cuando murió José Ortiz, me parece que fue, hace unos años, pues ponía el titular en El País, me parece que era, murió José Ortiz, un estajanovista del cómic. Y digo yo, eso es redundante, ¿no? Claro, es para todos eso. Porque cuando te pones a dibujar y tal, estás ahí como... quiero decir, o Ibáñez, ¿no? O quien sea, ¿no? Es un medio tan primario y tan básico que necesita mucho trabajo. O sea, no puedes ahorrarte, puedes
tener truquillos, pero pocas cosas puedes ahorrarte. Sí, sí. Por otra parte, hace poco también leí una cosa de Juanjo Sáenz que era muy graciosa, que decía: a mí lo de hacer una película me parece un desperdicio de dinero. Porque, ¿para qué coño? Tú coges un libro y ya te lo imaginas todo. ¿Para qué coño tienes que ver? ¿Para qué te lo tienes que poner fácil y verlo? No está mal. Eso es un horror. Y tal, digo, y decía, a mí me gusta el cine y todo eso, pero comprendo que es un gasto. Y tanto en cómic como en literatura o tal, pues ya te lo imaginas, ¿no? Sí, Y lo sí, otro... Miguel, ya nos queda poco tiempo. Tenemos uno de los primeros historietas de Makoki. Está en Celeste, o sea, de hecho va Sí. al Celeste y además es una historieta muy, muy punk, ¿no? En que él llega, me parece que llega al sitio, les coge, sube al escenario, les arrebata la guitarra a los, a los músicos, ¿no? Y A se los pone a tocar. titis, gran conjunto. Bueno, es que además Celeste era como el templo de todo el movimiento hippie que había venido anteriormente, toda la gente que se había ido a Formentera, que había toda una corriente, y claro, Makoki era lo más políticamente incorrecto que había, ¿no? Apaleaba hippies, de hecho, él y su pandilla, ¿no? Ujú. Sí, dibujamos cosas que seguramente ahora mismo no podríamos dibujar ya. Y Jaime, también la música en tus cómics es muy importante. Sí, yo de hecho en aquellos años, en los 80, me inspiraba bastante en letras de grupos de música, pues desde, no sé, Barricada, Leño, bueno, grupos que contaban más bien cosas de aquí y no los que contaban cosas de Nebraska. y entre esto y lo que iba viviendo ahí en la Rambla para nosotros era pues eso, un recorrido de garitos de música y de relacionarnos con todo lo que sucedía a nivel de calle, musicalmente o de todo el malaje que corría por allí. Pues Sangre de Barrio está llena, es un cómic que está lleno de música, está lleno Sí, de porque todo. es que además también creo que la música es algo que define bastante, por ejemplo, en el caso de la juventud, es muy, y sobre todo en aquellos años era fundamental, porque habían tantas tribus urbanas, tantos estilos musicales, diría que bastante más que ahora, que era como un amplio abanico de gente y que está representada por distintos estilos de música, de forma que si tú en una película o en un cómic metías un tipo de música, enseguida identificabas qué tipo de personajes eran los que iban a desfilar por ahí, ¿no? O sea que era una buena herramienta narrativa para trabajar el cómic. También en cuanto a la calle, tú hiciste el plano este de Caño Roto, que lo encuentro muy chulo. Ah, sí. Que también tiene mucho que ver con la gente de la calle, ¿no? Con la gente que vive, con la música también. Sí, bueno, yo es que he dibujado bastante y ahora dibujo, pero menos, para una revista de Madrid que se llama M21 y que era casi era todo muy de calle y era cosa de mercados y tal. Era una especie de planteamiento de reportajes en cómic, digamos. Y había una sección de mapas, una sección de tal, y claro, yo ahora vivo en Caño Roto, que es el sonido Caño Roto, vamos, mítico, y sí, eso es un plano de ahí, que además también me gusta meter mucho el elemento humano. Y después hay otra cosa que yo creo que con la novela gráfica se ha perdido un poco la calle, ¿eh? Sí. Yo creo, ¿no? Que en la novela gráfica tiene... Bueno, depende también, pero adquiere más importancia el interiorismo, ¿no? Sí. Que las casas de las personas, ¿no? Porque es la cosa más reposada, menos de salir. Sí. También es más reflejo de la gente de ahora, ¿no? También. Una vida interior de casa es mucho más intensa que la de antes, claro. Sí, hay cosas en que sigue saliendo mucha calle, quiero decir, bueno, esto casi es pre-novela gráfica, Ghost World, por ejemplo, de Dan Close, sale bastante calle, esas calles sí, raras, americanas y tal, pero sí que yo creo que la calle se ha perdido un poquillo. Sí, se ha perdido bastante, es verdad. Bueno, en nuestros últimos, como nos queda poco tiempo, quería poner aquí el final con vuestros últimos cómics de este año. En vuestros últimos cómics hay calle, en cambio. Ahí sí hay calle. Hay calle. Jaime tiene aquí su trayectoria laboral, ¿no? Y su vida.
Tú, Víctor, días de alarma, pero bueno, sales por la calle. Sí, sí, el cómic mío es de confinamiento, pero sí es verdad que hay bastante calle. De hecho, empieza, el primer día voy a la panadería, entonces hay cosas que... Y después hay días que tienes que salir porque hay uno que salgo a encender el coche y a darle una vuelta porque si no, no tal. Entonces en ese sentido hay calle. Y cuando no dibujo calle, me dibujo en la calva, que prácticamente la calva y la calle son parecidos. Y bueno, tú, Miguel, con tu historia de cáncer y pandemia, pues es eso que hace. Bueno, ahí explico Cáncer y que, pandemia. claro, yo llego a casa del hospital un día y al cabo de 3 días confinan, ¿no? Después de estar confinado en el autobús, en el hospital. Así que yo lo único que quería hacer era escaparme todo el rato. ¿Hay que tirar una tapa de yogur a la basura? Yo voy. Voy y aprovecho para darme una larga vuelta. Tu perro debe ser el Sí. perro más paseado de Barcelona. Totalmente, totalmente. Sí, yo lo único que quería era la calle. La calle era... A mí la calle me gana mucho. Y Barcelona además es una ciudad tan paseable y tan bonita, ¿no? Tú miras hacia arriba y ves tal poti-poti de edificios, estilos y todo, que es muy divertido pasear. Eso, la calle os ha influenciado mucho a los tres en vuestra obra, en vuestro Sí. trabajo, ¿no? Muchas ideas salen de la calle, evidentemente, ¿no? Sí. Vosotros segurísimo, o sea, de cuando vivíais en Gracia, Sí, sí. todo era historias Vivíamos de en la calle. Gracia, pero hacíamos expediciones a las Ramblas a confraternizar con la hez de la sociedad. Y bien, creo que solo quedan 2 minutos. Yo, por mi parte, poca cosa más quería comentar, nada, no mucho más. ¿Alguna cosa más? Bueno, a nada, decir, ¿no? esperemos que Seguro. esto pase, que cambien y que las Ramblas vuelvan a ser... A mí, yo he sido también un poco antiturístico, lo reconozco, y me alegra mucho ver que no hay muchos turistas, pero de pronto echo de menos ver las Ramblas enteras llenas de americanos, de esto, de lo otro, porque la gente da mucha alegría, ¿no? Ver cómo los asaltan, les roban la cartera, me gusta. Yo vivo aquí en el barrio. Bueno, tú antes también Sí. éramos vecinos, y venir de casa hasta aquí, hoy qué desolado está, ¿no? No es la Rambla de siempre. Sí, sí. Sí, es un poco raro. Yo hace poco, de los pocos conciertos que he tenido, pues hemos hecho una cosa a horarios además como el circo de Teresa Raval o algo así, porque todo tiene que acabar muy pronto. Pues tuvimos que ir un día de los pocos que tuvimos de Alicante a Zaragoza. Y fuimos por ahí, por Teruel y todo eso, y la verdad era como carretera fantasma. Tenía su punto, pero era carretera fantasma. Y parabas en un sitio y además no daban, o sea, solo podías estar dentro si eras camionero o transportista. Y nosotros, bueno, éramos transportistas porque nos transportábamos, pero no se podía. No. Y entonces tenías que salir a tomar un café fuera. Y hacía bastante frío y tal, y era una cosa, estaba bien, pero era fantasma total. Sí. Sí, es todo el tiempo como estar en una película que no tienes el guión a mano, ¿no? Sí, sí. Que no sabes muy bien lo que hacer, ¿no? Pero miras alrededor y dices, sí, es una película. Nos quedan 0 minutos, se nos ha acabado Bien. el tiempo. Ahora hay una palanca en la que nos das así y bajamos. Si ahora os al fondo, apago, ¿no? desaparecéis. Nos apagáis. Pero bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto, ¿no?, compartir esta charla sobre las Ramblas. Igualmente. Y bien, Gracias. nos despedimos. Ahora es cuando vendrá el catering famoso. ¿El qué? ¿Vendrá el catering ahora famoso? ¿Eso dicen? No, me parece que no. Bueno, doncs amb aquesta taula tan fantàstica que hem pogut tenir sobre el còmic i la Rambla, doncs, com ha dit la Mary, en autèntics rockstar del còmic, doncs avui acomiadem. Demà tenim l'entrega del premi a Pepe Carballo, a Joyce Carol Oates, que es farà a les 5 de la tarda des del Saló de Cent, en directe. Li donarem el premi que malauradament no podem donar-li en persona, però la tindrem allà a casa seva, doncs, rebent el premi, doncs, i després, a les 6 de la tarda, la Joyce Carol Oates tindrà una xerrada amb l'Anna Guitar
que sabrem que serà fantàstica. I us esperem demà doncs, amb aquesta entrega del Premi Pepe Carballo i l'entrevista amb la Joyce Carolous, que és l'actual premi del Festival Vessa Negra. Bona tarda.